Buenos días, estimada audiencia. Como siempre, es un placer estar con ustedes a través de nuestro programa Personajes y Opiniones. En esta ocasión nos honra con su presencia Rufino Rodríguez Garza, un destacado librero, investigador y ingeniero industrial y aficionado a la arqueología de este hermoso semidesierto. Pero además tiene muchos más méritos. Mira, fue el primero, el que fundó todas las librerías universitarias después de la autonomía, como por allá por el año 1974. Conoce de libros lo que tú quieras. Tú le preguntas, y hasta te dice la editorial, cuándo se hizo, todo eso. Rufino es un destacado personaje, y además una gente inquietada. Tú perteneciste al ajefismo. Sí, primero al ajefismo y después a las logias masónicas, de los que fui corrido en el primer año. Por alguna discusión ahí religiosa me puse muy radical en el ateísmo y entonces me dijeron que yo debía de creer en un ser supremo y entonces me echaron de la logia. Bueno, ¿el ajefismo qué es? Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, una especie de semillero de la masonería. Eso es como en los Caballeros de Colón sería la ACJM, Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, que sería el semillero también de los Caballeros de Colón. Participante en el movimiento 68, bla, 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 bla. Y amigo mío desde hace 48 años. Fíjate más. A mí me surge de inmediato la pregunta, o sea, la idea general es que en los desiertos no hay nada, por eso son desiertos. Luego, cuando llegan los españoles y los primeros, los adelantados y los primeros exploradores, pues también reportan que no hay nada, aunque se topan con muchos habitantes que eran muy particulares e incluso desconocidos para ellos, después de que habían conquistado al imperio azteca. Es cierto. Los españoles llegan aquí en el siglo XVI y Coahuila, el norte de México y el sur de Estados Unidos no es tierra de conquista, es tierra de colonización. Entonces hay que hacer esa diferencia porque aquí no hubo ejércitos que se enfrentaron con los ejércitos españoles. Eso pasó en el sur de la República, lo que ahora es México. Acá no, acá hubo efectivamente los nativos recibieron bien a la gente, pero estos los trataron muy mal, los esclavizaban, los mataban, los exportaban, los vendían y ahí sabemos de libros donde se menciona que los nativos fueron a dar al Caribe, fueron a dar a Cuba, fueron a dar a muchas partes. Entonces, los nativos de esta región, de Chihuahua y de otras partes, los juntaban y los vendían como esclavos para el Caribe. Y es que al principio las villas y los asentamientos de los españoles por acá no tenían mucha viabilidad económica y costaba, era buen negocio ir a atrapar a los cazadores recolectores y venderlos como esclavos. Y los vendían como esclavos básicamente para las minas de Zacatecas, que explotaban plata y algunos otros minerales, y de aquí se los llevaban. Luego se vieron en la necesidad de traer negros, de traer africanos, y se fueron quedando en las estancias ganaderas y no llegaban para acá. Llegaron algunos también, aquí también hubo esclavos negros aquí en esta región, y entonces se fueron acabando. Es una forma en que los españoles fueron acabando con los nativos porque los exterminaban, les envenenaban los salvajes, eran unos salvajes de veras. Fíjate, Rufino, hace años, ya décadas, cuando ibas tú a la mina de Edén en Zacatecas, sí. Ahorita me acordé, te decían los días, te decían que entraban, los agarraban chiquitos, entraban a los 10, 12, 13 años, y tenían una duración de 15 años y se morían en las minas sin volver a ver al sol, sin ya no volver a ver al sol. Pero ahora ya quitaron eso porque, hay muchos españoles que se sorprenden de su historia de genocidas. Sí. Entonces, como no pudieron hacer asentamientos,
con los nativos, trajeron tlaxcaltecas que llegaron 400 familias en 1591, y a partir de ahí, bueno, los tlaxcaltecas pues efectivamente eran muy industriosos, son los que ayudaron a la conquista de México. Si no ha sido por ellos, Cortés hubiera tardado mucho más en conquistar lo que ahora es el Distrito Federal, ¿verdad? Tenochtitlan, y los tlaxcaltecas vinieron aquí para tratar de asentar a los indios, mezclarse con ellos, pero no pudieron. Los nativos de aquí no se dejaron. Empezó una lucha que acabó con el exterminio y vino terminando con los nativos de aquí en 1800, a mitad del siglo XIX, se acabaron. Allá en el sur, o sea, la Gran Tenochtitlán la conquistan en 1521 o 23. 21, ¿no? 21. En menos de 2 años. Y sí, pero en 1523 conquistan allá. ¿Y aquí vienen a conquistar hasta cuándo? Pues hasta Saltillo se fundó en 1577, aunque ya había presencia aquí en Mazapil, había presencia, por supuesto, en lo que ahora es Zacatecas. Pero fíjate, todavía bandas de descendientes de estos originarios de la región, todavía en 1860 andaban en lo que se llamaba la Gran Indiada y atacando a los pueblos, misiones o las villas que estaban en todo el noreste. Por eso Monclova, es cierto, corrígeme si estoy equivocado, por eso Monclova parece que tiene 12 fundaciones. 11, de todos son muchas, 11 fundaciones. O sea, fundaban y la llegaban los nativos y de ahí en el centro Coahuila se hablaba el coahuilteco. No es que hubiera una tribu que fuera de coahuiltecos y que de ahí viene nuestro nombre como estado. No, era un lenguaje, era una especie de idioma, y de ahí viene el nombre del estado. No de una tribu, sino eran las tribus que hablaban ese idioma, y de ahí viene nuestro nombre para el estado. Todas esas tribus eran una nación. Sí, eran muchas naciones. De hecho, la tierra no daba para tener grandes grupos. Los grupos más grandes no llegaban más que a 60, 100 de acá, si acaso cuando mucho. Y entonces, por eso en los archivos hay registradas más de 1,400 tribus o parcialidades o naciones. Y los españoles fueron los que los bautizaban, ¿no? Sí, fíjate que parece que son los... Si les decían tobosos o rayados o borrados. Y rayados y borrados eran porque se pintaban para mimetizarse y asustar al enemigo también, sí. Porque entre ellos también se peleaban, ¿no? Ah, pues claro. Oye, pero ¿cómo se define a toda la gente y dime tú, la región. ¿Cuál es la región que abarcan todos esos grupos y cómo se les puede definir? ¿Chichimeca? Chichimecas, pero vienen desde es una palabra despectiva usada por los aztecas incluso. Sí, pues ellos los pusieron, Chichimecatl. Sí, y viene... perro sin mecate. Algo así, sí, carne de perro, algo así. Viene come perro. Sí. Viene desde lo que sería de Querétaro hasta el sur de Estados Unidos, toda esta región, salvo una pequeña región que se llama Oasis América, que estaba acá por cerca de Culiacán y esos lugares acá en el occidente, cerca del Pacífico, sí. Entonces, pero todos los demás eran muchas tribus y estaban muy bien ubicados. Y a todas estas tribus que vivieron acá en el desierto, pues era gente muy inteligente para hacerse vivir en estos lugares. Y había que sacarle agua a los 12,000 años recorriendo Hay fechas hasta de 13,000 años aquí en Nuevo León, en Mina, Nuevo León, escarbando, sacaron este carbón y lo dataron en la Universidad de Austin en Texas, y 13,000 años. 13,000 años de antigüedad nuestras tribus aquí. Entonces... carbón de una chimenea. Sí, de una chimenea, sí, claro, que se asolvó, y luego a la hora de haber desprendimientos en ese arroyo, ellos hicieron la chimenea en un arroyo, se asolvó por las grandes avenidas, y después se fue cayendo y quedaban las chimeneas, de ahí se sacó el carbón y se dató. Entonces, estamos viendo personas que vivieron durante 13,000 años en el territorio, que es inhóspito a nuestra forma de cultura, y que tuvieron la habilidad de sobrevivir ahí y de
convivir con la naturaleza y las condiciones. Claro. Hace 500 años era igual. Así, la morfología de Puebla no ha cambiado mucho en los últimos 10.000 años. Pero lo que dice aquí Arturo es muy cierto. O sea, ellos llegaron a vivir más de 11.000 años aquí, 13.000 años. Y llegan los españoles y en 250 años acaban con todos. En menos de 250 años los borran. Entonces sí eran tipos que estaban muy en contacto con la naturaleza, porque pues de ahí vivían, eran cazadores recolectores y cazaban, pero iban desde insectos, roedores, caza mayor, venados, buras, cola blanca, bisontes, osos, por supuesto, pero también insectos, también la flora que les proporcionaban, tunas, pitayas, mezquites, granjenos, flor de palma, que todas esas por supuesto, y ahorita es la época, hay muchas ahorita, todas las palmas del desierto ahorita parecen veladoras muy hermosas que se ven. Rufino, en los, que tú eres un especialista, en los petroglifos, estas cosas pintadas o grabadas en piedra, ¿cuál es la fecha que tú conoces más antigua de uno de esos? Fíjate que yo me puedo ir en algunas pinturas, se pueden ir hasta 3.000 a 4.000 años en las pinturas. En las pinturas se pueden datar o fechar porque tienen elementos orgánicos que van minerales, pero también usaron baba de nopal, orines, sangre, etcétera, para hacer fijadores y poder que se quedaran plasmados en la roca. En cambio, en los grabados no hay manera de fecharlos. Están trabajando algunos científicos en la oxidación. Si tú ves un grabado, y lo vas a ver en el próximo libro donde yo explico esto, si haces un grabado ahorita, la roca se pone muy clara. Es lo que le quitas, lo que la hieres a la roca y se pone clara, con el tiempo se va oscureciendo. Bueno, eso se llama oxidación. Entonces están tratando de medir el grado de oxidación a través del tiempo y eso les daría unas fechas aproximadas. Sin embargo, hay fechas que se dan por otros elementos. Si encuentran flechas Toya, flechas Charman, flechas de diferentes tipos de flechas, esas existieron en determinadas épocas, o sea, la Folsom, la Clove y la Sandía, y esas tienen alrededor de 10.000 años, 9.000 años, 6.000 años, y las recientes todavía, en la época que llegaron los nativos, los españoles siguieron haciendo. Ya que hablamos de flechas, ¿qué es lo que hace que te intereses por la arqueología? Pues inicialmente, y te lo hemos platicado mucho aquí, compañero Robledo y yo, inicialmente era el campismo, o sea, salir a campear, salir a acampar, a hacer la lumbre, poner la tienda, etcétera, ¿no? Llevar a los muchachos, mis niños en aquel tiempo, tus hijos, tus nietos ahora. Así empecé a observar que no solamente encontraba flechas, lanzas, buriles, raspadores, cuentas, sino también empecé a ver grabados, geoglifos, empecé a ver metates, piedras alisadas, empecé a ver este tipo de elementos y me empezó a interesar, porque también empecé a encontrar huesos de tortuga, huesos de dinosaurio, empecé a encontrar colmillos de mamuts, y entonces ya me fui interesando, pero me fui clavando más en lo de arqueología. Y entonces yo creo que tengo una buena biblioteca ahorita de temas sobre el arte rupestre del norte de México y sobre todo de Coahuila, ¿no? Hablaste de Lima. Tú tienes otros libros, vas a sacar. Sí, el quinto saldrá en junio de este año. Sí. ¿Cómo se llama? Y se va a llamar Coahuila Indígena. Y bueno, pues son cosas que tú conoces porque es una recopilación de datos, algunos modificados para imbuir en las notas de cada uno de los artículos la ecología del medio, el medio, la flora y la fauna, ¿no? O sea, manejar ese sesgo tiene este libro, ¿no? Es el arte rupestre y está dividido en antecedentes y luego recorridos. ¿Y los otros cómo se llaman? Bueno, el primero me lo hizo el Museo del Desierto, es un libro para niños y se llama Memorias de una tribu. El segundo fue Notas para la Arqueología de Coahuila. El tercero es Coahuila Rupestre. El cuarto se llama Atlas de los Indios de Coahuila, que está en colaboración con otros compañeros, Carlos, Mónica Samantha García.
Miguel Ángel Reina. ¿Carlos qué? Carlos Manuel Valdés Ok. y yo. Ese es. Y el quinto será Coahuila. Yo antes te decía, cuando te cité alguna ocasión, te decía arqueólogo amateur o arqueólogo aficionado. Sí. Hubo problemas con eso porque luego me dijiste, oye, soy aficionado a la arqueología. No, me aclaraste que no eras lo otro. ¿Por qué? Porque se supone que hay una carrera que estudia precisamente estos temas, ¿no? Hay la ENA, y ahora hay escuelas en varias partes de la República, Zacatecas, tiene Veracruz, tiene Yucatán, la ENA en la Ciudad de México, tiene Chihuahua. Entonces ahí se estudia arqueología. Y dentro de y hay una rama de la arqueología que se llama, no es una rama, es una parte de la historia que se llama antropología, que estudia otras cosas, pero también está relacionada con la arqueología y con el comportamiento humano y estas cosas, ¿no? Entonces, para no meternos nosotros en problemas, nosotros nos decimos aficionados a la arqueología, no arqueólogos aficionados, para que no se molesten los de Lina. Aunque los de Lina no tengan el 5% de lo que ha recorrido tú esas tierras buscar arqueología. Claro, lo que pasa es que ellos, ya a lo mejor hasta tienen razón, si no tienen proyecto, programa, camioneta, chofer, viático, lonche y demás, no salen. Entonces a nosotros basta tener un sándwich y echarle gasolina en la camioneta y nos vamos, ¿no? Sí. Nosotros no estamos tan burocratizados como para estar dependiendo de que si no hay el programa, que si no hay el proyecto, que si no hay la colaboración con los gringos y demás, pues no. Bueno, ya que tocas este punto, en algún material, entrevistas que leí, decías que el territorio de Coahuila está lleno de vestigios de estos cazadores recolectores, que nada más es cuestión de voltear e identificarlos, ¿no? Y luego lo que mencionas del medio ambiente. Los jóvenes son conscientes del cuidado del medio ambiente, sin embargo, cuidan las selvas del Amazonas o las de Chiapas y tal vez no cuidan la flora y la fauna del semidesierto de Coahuila. Ni los vestigios. Resulta de que como no tenemos pirámides, no manejamos cerámica, los nativos de aquí no manejaron eso, no hicieron grandes tumbas, entonces no nos pelan. Todas las grandes investigadores, tanto nacionales como extranjeros, se han ido al sureste. Cuando es Yucatán, es Oaxaca, son los estados del sur, sí, del sureste mexicano, porque ellos tenían esas obras monumentales. Sin embargo, ahora están volteando al desierto y se dan cuenta de que también acá hubo cultura, quiérase que no. Tenían también religiones, quiérase que no, tenían una incipiente religión que creían en los astros, que creían en el sol, en la luna, en las estrellas. Entonces, había Cachiripa es el remolino, es el demonio, ¿no? ¿Y por qué no existe un museo de todo eso que permita su conservación y para que, no sé, los jóvenes, al ver esas cosas, les entre la misma pasión o inquietud que te surgió a ti, claro, cuando empezaste a ver todo eso? Todo lo que... Sí hay museos que tienen secciones. El Museo del Desierto tiene una sección de arqueología y ahí vas a encontrar flechas, vas a encontrar el arte móvil, que es un encuentro de nosotros, de Ventura y un servidor. El arte más claro. Sí, el arte móvil son pequeñas piedrecillas del tamaño de la mano, piedras areniscas donde tienen algunas figuras y que se cree que eran ofrendas. Normalmente las encontramos en lo que fueron las chimeneas. Chimeneas, claro. Sí, chimeneas, fogones, hogueras, es donde los nativos hacían la lumbre. Y la lumbre tenía multifunciones. Uno piensa que nada más servía para hacer de comer. No, servían para alumbrarse, para calentarse en invierno, servían para ahuyentar animales, para hacer señales, servían para muchas cosas. Cuando el hombre llega a este continente ya traía la cultura del fuego, ya sabía. No traía la cultura del arco y la flecha. El arco y la flecha se inventó aquí hace unos 1500 años, o sea, es relativamente nuevo. El arco y la flecha, pues es en Mesoamérica no la usaban. Todavía no, usaban otro tipo de cosas. Los nativos llegaron aquí con la lanza. La lanza es el instrumento de guerra más antiguo de la humanidad, de todo el mundo, y también Arteaga, como dijeron algunos, ¿no? Basta un palo recto y ya tienes el arma.
Si la afilas, oye, pues ya fregaste. Si la endureces en el fuego, ya la mejoraste todavía. Si le pones un pedernal en la punta, pues todavía mejor. Pero los nativos, aquí y en otras partes del mundo, estólica le llaman en Sudamérica, propulsor le llaman en Europa y aquí le llaman atlas. Es una prolongación del brazo para lanzar la lanza más fuerte, a más distancia, en fin, para cazar, para defenderse de otras tribus. Entonces, es toda una tecnología. Cuando llegan a él, cuando se inventa el arco y la flecha, pues la tecnología es más complicada, porque no nada más es el arco, es la flecha, la anteflecha, la punta de cordón, etcétera. Son muchos elementos. La estabilidad. Exacto. El ata también tenía unos contrapesos en la parte inferior y servía pues para equilibrarlo y lanzar con más puntería. Pero fue sustituido por el arco y la flecha. Hubo momentos en que y los dos incidían, ¿no? Los dos estaban en uso, la lanza y el arco, pero el arco desplazó totalmente a la lanza. Sin que señales dónde está, porque ya ves cómo es el vandalismo. Aquí, en Saltillo. Sí. Hay que tomarlo. En Saltillo, sí, en la parte de atrás del Cerro del Pueblo, y también en la Narro hemos encontrado, en la Narro, dentro de la escuela y cerca de los campos de fútbol americano, ahora creo que ya no lo juegan, unos morteros donde ellos machacaban. ¿Vivían por aquí cerca sí, algún grupo? Aquí tenían que vivir, de aquí hacia el lado de Arteaga, o sea, el lado oriente, porque eran los valles con agua, ¿no? Muchos, 600 ojos de agua había aquí en esta región. Por eso la parte que se supone más antigua es el ojo de agua. Y el ojo de agua sigue produciendo agua, curiosamente. No sé si ya esté canalizada el municipio, pero ahí hay agua. Pero había 600. Y Saltillo viene de eso, precisamente, de los brinquitos que hacía el agua, en las cascaditas que se hacían, de ahí viene Saltillo. También, a partir de aquí, hacia el norte, de Saltillo hacia el norte, eran rayados y borrados. Pero esos eran los nativos que había a la llegada de los españoles. No quiere decir que ellos hayan sido los autores de muchos de nuestros petroglifos o de las pinturas. Y además, algunos ya estaban. Como que estaban en un circuito, ¿no? Sí, había el nomadismo. A veces se entiende que ahorita están aquí, después en Nuevo León, luego en Tamaulipas, después en Veracruz. No es cierto, era un nomadismo enclaustrado. Quiere decir que primero estaban en un lugar donde había agua y alguno que caza y recolección, se acababa y se iban a otro perímetro y regresaban. Como estacional. Exactamente, por cada estación regresaban. Pero uno tiene la idea de que no, sí, pues aquí y luego Veracruz. Y seguían todas allá. Y así se hizo la colonización del continente. Eso es una de las teorías. Por aquí debieron haber pasado. Por supuesto, y por las costas y demás hasta llegar a Sudamérica. Los mexicas o aztecas, como tú le llames, consideraban que los que vivían aquí eran sus carnales, sus hermanos. Sí, porque de hecho, padres. Sí, de hecho, los aztecas eran gente del norte que fue para allá, o sea, eran chichimecas. Oye, ahora civilizados. Ahora se dice que Tula también y Teotihuacán. Fíjate, llegaron de estos Tula chichimecas. Es parte importante de su historia, ¿no? Claro, o sea, la llegada de la gente del norte. Sí, y bueno, y aquí hubo influencia de Mesoamérica. Y en nuestras correrías hemos localizado la figura de Venus. Y Venus, que es una cruz enmarcada, y esa quiere decir la estrella de la mañana, es el primer astro que vemos en las noches, cuando oscurece, o el último que se oculta en las mañanas, pero está relacionado también con Mesoamérica, porque también es la representación de Quetzalcóatl. No solamente el planeta Venus, que es un planeta muy importante, porque es el único astro que nos da luz como si fuera una luna en tiempos oscuros y que no hay la luna, pero está el planeta Venus, entonces produce hasta sombra y todo. Lo hemos observado nosotros, que hemos... También Tlaloc, ¿no? Ustedes Tlaloc, encontramos un Tlaloc aquí en el norte del municipio de Ramos Arizpe, pero también, aparte de Tlaloc, que era el dios del viento y de la lluvia, eso quiere decir que había intercambio con tribus del Golfo y con tribus de Mesoamérica, porque también encontramos ya cuando menos unos 5 o 6 lugares donde hay representaciones de maíz.
El maíz tiene 5,000 años que lo habían domesticado la gente del centro de México. Pero aquí hemos encontrado molonquitos, hemos encontrado grabados, sobre todo, tanto en pintura como en grabado, la representación del maíz, ¿no? Y bueno, pues eso, maíz, más en la Cueva de la Candelaria, que se ubica en San Pedro, pero todos los restos están en el Museo Nacional de Antropología, y otros en la Prepa Venustiano Carranza, y otros en el Museo del Bosque, que tiene el INEI en Torreón. Entonces ahí encontraron un perro momificado en la Cueva de la Candelaria, un perro momificado, y algunas otras cosas que relacionan las tumbas estas con el sur de la República. Porque en la Sierra de Musquis hay una cueva en donde unos científicos norteamericanos encontraron restos de que ahí se practicaban rituales y que se hacían sangrías con Espinas de maguey. Sí, se llama La Encantada del lugar. Y entonces hicieron pruebas de ADN para ver si era sangre y todo eso, y tratar de datar todo lo orgánico. Lo estudiaron el arqueólogo norteamericano Herbelin McIntosh Jr. Herbelin McIntosh, vive aquí en Saltillo, por cierto, del cual es alumno una maestra de la Escuela de Ciencias Sociales, Cristina Martínez. Estudiaron esa cueva, se llama la Cueva de la Encantada, y no solamente encontraron el lugar donde ponían el alfiletero, sino que también encontraron escápulas adornadas. Las escápulas son las aletas de los venados, así como nosotros tenemos esta parte. Bueno, no sé por qué, pero se encontraron y se recuperaron algunas otras, tal vez deben ser unas 10 o 12, algunas están en el Museo del Desierto, entonces las adornaban, y ahí se hicieron estos rituales de sangrías, ¿no? Y que dicen que se hacían en Teotihuacán. Claro, se siguieron haciendo. Había el contacto y había el conocimiento de muchas cosas, nada más que ellos optaban por vivir como vivían, por el lugar en donde habitaban, ¿no? Claro. Y bueno, encontramos también una representación de una vírgula, la encontramos acá cerca del paredón. Vírgula es la figurita esa que pintaban los mesoamericanos. Una espiral. Como una espiralita cuando estás hablando, ya ven el globito. De diálogo. Exacto. Encontramos, así se llama, vírgula. Encontramos una, también eso es influencia mesoamericana. Hemos encontrado pedazos, algunos han encontrado flechas completas de obsidiana. La obsidiana es muy del sur de México, también del Pacífico, porque no hay volcanes aquí, entonces aquí es puro sílex, aquí es cuarzo, pedernal, lo que conocemos como pedernal, es una variedad del sílex, y entonces lo que hemos encontrado son influencias que pudieron haberlo traído los aztecas, comercio, intercambio, una cosa educativa, y los tlaxcaltecas también pudieron haber traído, porque vienen de lugares volcánicos. Y además, los teotihuacanos comerciaban hasta Oasis América, ¿no? Hasta allá arriba. Sí, hasta abajo. Y hasta abajo, allá Guatemala. También. Nunca se peleó un imperio que conocemos, el imperio azteca, mexica. A la llegada de los españoles, sí. Con sus carnales de aquí. No, sí, los tenía sometidos. Ah, sí. Pues por eso los tlaxcaltecas se alían con los españoles, porque también eran enemigos, y de los teotihuacanos, y entonces ellos se alían con los españoles, y fue como Cortés pudo llegar hasta la Ciudad de México, a Teotihuacán. Sí. Si no ha sido por los aztecas, se hubiera tardado más la conquista. Pero los aztecas no entran a esta región porque a lo mejor no sabían que no los iban a poder ni someter ni cobrar tributo, ¿no? Exacto. Que era el interés del imperio. Ahorita todo el mundo, Rufino, las autoridades están pensando en hacer turística esta zona, hasta un teleférico están anunciando. Pero la arqueología, este tipo de arqueología, nuestra arqueología que tenemos aquí,
que tenemos mucho, pero nada más déjame enumerar otras cosas que él me llevó a ver. Hay pisadas de dinosaurio, paleontología, hay lugares donde te tropiezas con los huesos de dinosaurio, y no hay que decirse, porque si no van y los saquean todo, ya con el INA que ha saqueado y denuncia muchas cosas con eso tenemos, es suficiente. Entonces, ¿tú crees que si se preocuparan un poquito las autoridades por hacer algo y darle realce a la arqueología, podríamos... Y un museo, ¿no? Claro. O sea, si tenemos un museo de los gobernadores, que no podamos tener uno de unas culturas milenarias. Nuevo León, acá en el norte de la República, Nuevo León es el que tiene un lugar abierto al público con petroglifos. No hay pinturas, desgraciadamente ahí, o en otros lugares de Nuevo León las hay. ¿En Mina? En Mina, Nuevo León, es donde el lugar se llama Boca de Potrerillos. Y ahí, por ejemplo, ellos encontraron 18 piezas de arte móvil en esos alrededores, mientras Ventura y yo encontramos aquí más de 100 piezas de arte móvil. Unas están en el Museo del Desierto, otras están en el Museo Coahuila y Texas de Monclova, y el resto de las piezas las tiene Lina con la investigadora Leticia González Arratia, allá en la laguna. Pero antes de que Nuevo León abriera eso, ya don Oscar Flores Tapia había hecho andadores, había mandado a hacer algunos andadores y algunas playas de estacionamiento para La Puerta, Gavillero y para Narigua. En Narigua ya hay unas especies de andadores, hay un lugar... y Narigua siempre salen los informes de gobierno, ¿no? Sí, es parte de General Cepeda. Pero está abandonado. Sí, no le han dado seguimiento, no han llevado el turismo que debían de haber llevado. A mí me han contratado para llevar españoles, para llevar algunas otras gentes, pero no le han dado. Ahí de hecho hicieron un museíto, hicieron unos andadores, hicieron algunas cosas, pero las dejan abandonados. Sin embargo, tú vas a Narigua y te cobran. El ejido cobra por ir a ver los Sí, pero no hace nada por mantener y por proteger, porque también ahí hay... No, pero además esos que viven ahí, pues seguramente se la pasan negras, porque el campo no produce... Sí, pero allí, por ejemplo, fue donde yo he visto la más extraordinaria de un chamán, grabado de un chamán. Son como dos, pero hay uno que precioso, o sea, el chamán se ve hermosa, además es una obra de arte. Sí. Ahora, a propósito, pues, los grabados, los petroglifos, pero es lo mismo. Las pinturas, los petroglifos, los geoglifos, no me han preguntado de eso, pero... Geoglifos, geoglifos, los más famosos de los geoglifos están en Perú, en Nazca. Son esas cosas que se venden de la isla. Son figuras hechas en el suelo. Los de Perú son en negativo, porque hicieron como vereditas para hacer las figuras. Y los de aquí que hemos localizado, aquí en Ramos Arizpe, en General Cepeda y en Parras, son en positivo, porque agarraron rocas y fueron formando los círculos, las figuras poquitas, pero son en positivo, porque te digo, agarraron rocas. Entonces, la colección de chamanes más grande que hemos localizado está en el municipio de Zaragoza. Para ir a esa cueva, pues hay que llegar hasta Cuña y luego cruzar varias veces el arroyo de la Zorra, que es un arroyo que va y desemboca en la ahora presa de la Amistad, que antes iba a llamar Presa del Diablo, por cierto. Y luego llegar a esas localidades, siempre con permisos de los dueños, porque hay que cruzar falsetes que tienen candados, llevar guía, que normalmente es gente, parte de ahí, de gente que trabaja en alguno de los ranchos. Y hay una cueva, la cueva se llama San Vicente. ¿Es propiedad privada? Es propiedad privada, okay. Sí. Por cierto, los dueños actuales, uno es de Sabinas y los otros son primos hermanos de Álvaro Canales. Son familia Canales que viven en Acuña y otros aquí en Saltillo. Y tienen esa propiedad, que es la vocación de ese rancho, pues es ganadera. Pero se ha mantenido, se ha conservado bien el sitio, porque está en una propiedad privada que no cualquiera puede entrar. Hay falsetes, hay candados, hay estas cosas. Tienes que ir con permiso. Y ahí, en esa cueva, que tiene más de 60 metros y tiene una altura, no sé, de 5 metros y unos 8 metros de fondo, es un abrigo rocoso. Ahí hay como 100 chamanes.
hay unos de 2 metros, para darnos idea de que después de los de California, estos son los más grandes en proporciones, en tamaño, en cantidad, pero en un solo lugar. Entonces hay chamancitos así de 5 y 16 centímetros hasta los de 2 metros. Y todos están en una posición orante, o sea, están con los brazos extendidos, como que están pidiendo, ¿no? Que haya buena cacería, porque encontramos un búfalo ahí grabado, unos borregos, y tienen atlas, tienen el propulsor de la lanza. Entonces era algunos ritos de cacería, algunos... era como un templo, vamos a llamarle con palabras... Sí, vulgares y recientes, sí, es un templo, una región, un lugar chamánico. Los chamanes eran los únicos que grababan, que pintaban y que hacían los libros, no el común de la gente. Los únicos que estaban en contacto con los dioses y que perdían el estado de conciencia, pues era por ingerir alguna peyote, por ejemplo, ayahuasca en Sudamérica. Y un frijolito que había aquí rojo, le decían, y un tabaco, el tabaco que usaban para la pipa de la paz, sí. Era eso, que tenía las mismas cosas, las mismas, ¿cómo se llama? Efectos de la marihuana. Sí, entonces tenían, también podían llegar a perder el estado de conciencia por el ayuno y por el baile constante, entonces por la repetición de algunos rituales así. Entonces ellos eran los que estaban en contacto, los jefes, los chamanes, los brujos. Ahora que dices eso, muchas de las cosas que conocemos respecto a los que se dio llamar chichimecas son de los relatos de los españoles que andaban colonizando el territorio. O sea, ellos se sorprendían de las costumbres de los pobladores originales de aquí y lo registraban, claro, con sus ojos si eran frailes de europeos, sí, de esa época, ¿no? Sí. O si eran exploradores, o si eran militares, o aventureros, lo que sea. Y los conocemos al revés. O sea, los conocemos por la gente que se sorprendía de lo que veía y que lo juzgaba del lado que su mentalidad de esa época le dictaba, ¿no? Por eso es importante esto de esta actividad de Rufino y de muchas gentes, como tú, o sea, los que menos encuentras en esos lugares arqueológicos son los arqueólogos, porque no tienen viáticos suficientes. Pero también tienes una colección de fotografías. Sí. Y entonces, esas fotografías no las tienes en algún video, o sea, aunque sea un video producido con foto fija, con algún audio descriptivo. Sí, hemos hecho varios, porque duran 3-4 minutos, sí. Hemos hecho pequeñas cosas, pero la mayor parte son fotografías. Empecé con fotografías analógicas y ahora tengo más de 100,000 fotos, ya más de la mitad son digitales, ya están en disco duro, ya tengo este respaldo. Y pues sigo tomando. Por ejemplo, este fin de semana fuimos a un lugar aquí de Parras. Pues entre Ventura y yo debemos de haber tomado más de 1,000 fotos. Más de 1,000 fotos porque sería la tarde del sábado y la mañana del domingo. Que las nuevas generaciones, para que antes de que quieran ir a buscar cosas y luego las maltrates, mejor primero que las vean en un video, claro. Y que aprecien a la gente que las hizo, los años que tienen ahí y la necesidad de conservarlas, ¿no? Claro. O sea, ya dijimos que aquí hubo el intento de hacer a Narigua y a Gavillero, pues una zona de visita, de que la gente vaya, y que bueno, Narigua es el que cobra y demás. También cobran ahí en Porvenir de Jalpa para ir a ver las huellas y las huellas de dinosaurios, que son un poquito más de 200 huellas. Que por cierto, inicialmente los encontró Ventura. Algún día tendrás que traerlo aquí a Ventura para que platique. Claro. Estas cosas se tienen que proteger, porque tú hay lugares donde tú puedes tomar fotos de petroglifos sin bajarte del mueble, del vehículo. ¿Cuáles recomendarías tú que no dañaran mucho? Sí, esto tiene que ver con la cuestión educativa. Tienes que hacer conciencia porque de repente un lugar que se llama San Francisco del Progreso es sumamente vandalizado. Por ahí hay un video donde me entrevistaron y Peñita. Ajá. Y está subido a la red y bueno, pues ahí les explico yo que
ya no tenemos indios que nos hagan pinturas, grabados, geoglifos, flechas, lanzas, buriles y raspadores, entonces hay que proteger lo que tenemos. Voy a hablar de otro lugar que está en la orilla de la carretera que va a Torreón, donde hay fácilmente 3 kilómetros, la sierra está paralela a la autopista, en el cuerpo que viene de poniente a oriente, o sea, que viene de Torreón a Saltillo, y a 60 metros están los petroglifos. Por ahí hay un dinosaurio metálico que pusieron ahí en esa localidad, pero ahí son cientos de grabados, y además es de los pocos lugares donde hay mezclados pinturas con grabados, porque normalmente o pintaban o grababan. Pues ahí en ese lugar, el lugar se llama, la sierra se llama Tierra Santa. Bueno, en ese lugar, gente de Nuevo León, y gente de Torreón, y gente de La Laguna, y de La Laguna me refiero a Durango y Gómez, que también les queda relativamente cerca, pues ponen sus letreros, sus recuerdos encima. Habiendo otras piedras que no tienen nada, no, las enciman justamente donde están. Entonces la conciencia que hay que hacer es desde los jóvenes, desde los maestros que están en esas localidades, en las escuelas rurales, pues que las observen y que las cuiden. Porque además es nuestra historia. Es parte. Son los primeros cuadernos de la humanidad. Y son imborrables. Estos se van a perder. Las piedras ahí están, tienen 10, 12 mil años y no se han perdido. Entonces hay que cuidarlas, ¿no? Porque muchas cosas no están descifradas. Nosotros, para efectos de estudio, dividimos los petroglifos en abstractos y naturales. Abstractos, los que no sabemos qué son, qué quisieron decir. Debe haber alguna piedra roseta, alguna vez la tenemos que encontrar para traducir. Pero también los naturistas son lo que identificamos inmediatamente como cosas astronómicas, como flora, como fauna, porque podemos ver huellas, astas, el venado entero, podemos ver huellas de oso, de bisonte, podemos ver manos, podemos ver partes del cuerpo humano. Mujeres, hombres, niños. Mujeres, hombres, mujeres de la luz, en fin. Hay muchas cosas que a eso le llamamos naturismo porque se entiende inmediatamente. Donde vemos una mujer parturienta, bueno, pues ahí había un ritual para la fertilidad, porque se les morían muchos bebés, muchos niños, pues por las condiciones del clima, por la insalubridad, por lo que tú quieras. Entonces ellos cuidaban mucho a los niños, porque pues era la forma de conservar, de sobrevivir. Y entonces te vas a encontrar con lugares donde hay muchos animales. Bueno, pues era un lugar de cacería, o donde pintaban un animal, se llamó a los años 50, le llamaban, del siglo pasado, le llamaban magia simpática, o sea, grabar o pintar lo que los nativos querían cazar, y ellos pensaban que teniéndolo ahí representado se les iba a facilitar, y ellos no iban a tener accidentes, no se iban a caer, no se iban a ser coronados por el búfalo, o por el mismo oso, pisado por el oso o por un venado, ¿no? Entonces le llamaron magia simpática porque pintaban o grababan lo que querían cazar. Y eso tenemos muchos. Ahora lugares. quisiera preguntarte de tu actividad como librero. Antes de llegar a eso, yo quisiera, ¿qué tan cierto es esto que a los 13 años, 12, la edad de la adolescencia, parte de la educación que había en estos lugares era que tú te ibas o te mandaban a cazar un oso solo? ¿Qué cierto es eso? Para demostrar tu valía. Hay muchas leyendas de ese tipo. Sí, quizás sean leyendas urbanas, ¿no? Sí. Pero sí había rituales de tránsito, o sea, de la edad, de la niñez a la adolescencia, o de la adolescencia a ser guerreros, ya a ser gente mayor. Y quizás les pusieron algunas pruebas. Y una de esas pruebas pues, era cazar. El que cazaba no podía hacer uso de lo que cazó. Él cazaba y tenían que venir las mujeres y los otros hombres y se repartían y demás. Pero el cazador no podía consumir lo que cazaba. Tenían unas reglas muy curiosas. Antes de entrar a eso, hoy es, bueno, hay que decir la fecha, es 15 de marzo de 2018. Hoy la verdad es que no sé qué pasaría en alguna otra época de la historia en el mundo, en México. Lo que sí sé es que ayer se murió, yo digo que uno de los últimos de nuestra generación, Rubino. Grande científico. Stephen Hawking. Este libro lo escribió creo que en el 2014, él mismo, es sobre su vida.
Si alguien pequeño, con letra grande, si alguien se interesa, no sé si quieran leer la otra breve historia del tiempo, También. de verdad. Pero fue uno de los grandes, de veras, a mí me dio mucha tristeza cuando lo supe, porque él, fíjate, se oponía rápido, él se oponía a, bueno, fue físico, matemático, le decía a Rufino, un poquito antes de comenzar el programa, que él murió teniendo el puesto de maestro en Cambridge, Inglaterra, el mismo que tuvo Newton. Y no solamente eso, sino él siguió haciendo lo que Einstein no pudo explicar, por lo corto que es el tiempo de la vida. Entonces, fue un grande, pero además se oponía a la inteligencia artificial, porque él decía que cuando las máquinas tomaran conciencia, que lo van a tomar, estaba claro en eso, bueno, se iban a exterminar, porque pues les estamos enseñando a las máquinas a cuidar al medio ambiente y nosotros no, pues además no van a necesitar las máquinas. Pero también se oponía a lo de Carl Sagan, de buscar comunicación con extraterrestres, porque él decía que la historia de la humanidad nos demuestra que siempre que descubrimos, y la conquista española es una cosa, pues destruimos y exterminamos al que ya. Entonces él tenía miedo de que... Entonces, a los 20 años sufre una enfermedad neuronal que lo deja paralizado el resto de su vida. Murió a los 36 años, no, hablaba incluso con un micrófono aquí, no se movía absolutamente nada, movía pero su cerebro fue... No le pasó nada al cerebro. No le pasó nada. Afortunadamente. Entonces, manejaba la computadora con la vista. Si alguien de los que están asomando, me gustó mucho esa palabra, alguien de los que están asomando a la computadora, lea la verdad, y déselo leer a alguno de los jóvenes, y ojalá y descubran que este es un camino extraordinario para ayudar a la humanidad. El libro siempre ha sido un gran vehículo. A medida que se fue popularizando con la imprenta y lo demás. Y sin embargo, comentábamos de que en la ex Atenas de México, en Saltillo, cada día te vas encontrando cómo los espacios de cultura, de librerías, de todo se va cerrando, ¿no? Tú actualmente tienes una librería. Sí, tengo desde hace 21 años, en julio cumplo 22 años, abrí un pequeño negocio de libros usados. Y bueno, qué bueno que mencionas. Sí. Y bueno que mencionas esto porque ya no hay librerías. En aquel tiempo a mí me tocó, en los años 70, cuando se hizo la autonomía, pues yo le fundé a la universidad 5 librerías. Piedras Negras, Rosita, Monclova, Torreón y el Saltillo. Ahorita no queda Saltillo, pero ya nos la atienden, está ahí en el Campo Redondo, las otras están cerradas. ¿Será porque los jóvenes no necesitan libros o qué? Eso es lo curioso del mundo, ¿por qué en Monterrey no se han cerrado las librerías? Estamos aquí 84 kilómetros. Bueno, yo digo los de la Autónoma de Coahuila. Pero y hay 11 universidades privadas aquí en el estado, digo, aquí en la ciudad. 11 unidades privadas. Sí, hay 11 escuelas de derecho en esta ciudad, no quiero saber las demás. Ya hay otras escuelas de medicina también aquí en Saltillo y no hay librerías. O sea, la gente tiene que irse a Nuevo León, pedirlos a México o a veces usar el PDF, ¿no? O ¿cómo se llama? O transitar la carrera sin leer un libro. Por supuesto que sí lo han hecho mucha gente, ¿eh? Digo, a mí se me ocurriría, ¿no? Sí, si fuera hay gente de medicina que ha hecho su carrera sin abrir un libro. De medicina. Ojalá esto que están diciendo es una gravísima cosa. Ojalá y el nuevo rector que dice que le gusta la lectura, pues bueno, se necesita una librería universitaria. Bueno, fue lo primero que hizo la autonomía. Claro. Fue lo primero que hizo la autonomía y encontró en Rufino el especialista en libros que necesitaba. Sí. Fue lo primero que hizo la autonomía. Es una... ¿Cómo se llama? Es un resultado, es un producto de la autonomía. Del movimiento. Y de la necesidad, o sea, porque no tenemos ahora a dónde dirigirnos. ¿Por qué hay buenas bibliotecas privadas en tu casa, en la mía, en la de Robledo, en la de los amigos? Pues porque no hay buenas bibliotecas públicas también, o sea, en las bibliotecas públicas nunca vas a encontrar una novedad. Vas a encontrar el libro, el baldor y estas cosas de uso en algunas escuelas,
pero las novedades nunca las vas a encontrar. Y entonces para los libros también hay una fórmula, fíjate qué curioso. En ciencia, lo más moderno en libros, ¿no? Y en literatura, lo más antiguo, y no te equivocas. Entonces, Cervantes, Homero, Shakespeare nunca van a pasar de moda. En cambio, hay libros que sí son Kleenex, uses y tírese, ¿no? Sí. Entonces, esos bestsellers y estas cosas que son... Son moda. Sí, Y una moda. Autor de moda, tema de moda. Sí, lo lees y lo tiras y no pasa nada. Entonces no vas a tirar a un Romeo y Julieta, no vas a tirar a un Quijote, no vas a tirar a la Ilíada o la Odisea. Entonces, el libro como tal tiene apenas 500 años, o sea, no es tan antiguo. El libro ya con tipo movible y todo se inventó hace Gutenberg hace unos 500 años, allá en Alemania. Y lo primero que hizo fue la Biblia, entonces, para popularizar aquel libro, ¿no? Y bueno, ahora hay audiolibros, videolibros y los libros que te venden en PDF, etcétera, pero nunca es la misma sensación de abrir o leer el papel, La textura. no sé, hacer el apunte en un lado. O marcarlo. Marcarlo, sí, hay gente que lo marca y bueno, pues es su libro y es notas marginales o sus rayas, ¿no? Ahora acabo de ver Pero además sirven hasta para adornar. Que adornan. Permíteme. Adornar las fotos de los políticos en campaña. No, cuando estaba Rufino, una anécdota. Sí. Cuando estaba Rufino en la librería Zaragoza, él era el gerente de la librería Zaragoza. Sí. Pues íbamos porque, como siempre, si usted va a su librería de usado ahorita en la calle Pulso, en la frente de la secundaria Viesca, encontrará un café, lo primero que le ofrece café. Entonces, ahí nos íbamos a echar el café y un día llega una señora, él tenía exhibiéndose la enciclopedia británica, sí, que es la más cara, o era la más cara del mundo, y le dice, oiga, llega señora, sí, pues, muy bien vestidos, dice, oiga, ¿cuánto me diría más o menos esto? Dice, no, ya le explico, son 12 tomos y todo eso. Dice, no, lo que pasa es que quiero saber porque tengo un lugar ahí, un hueco para llegarla. Sí, no sé, a mí, cómo la pena quedó. No, pero cómo me reveló la situación de ignorancia. Sí. Sí. Entonces, bueno, también, si ustedes tienen un hueco, pues los libros también. Sí. Los libros son pesados y pesan más a veces leerlos, pero o sea, uno les aprende mucho y bueno, a veces hasta dan de comer, porque yo vi precisamente... de los libros que yo vendo, y yo acepto donaciones y compro libros para venderlos, los arreglo y los pongo a la venta. Pero también el libro tiene su evolución. Por ejemplo, ahorita las enciclopedias ya no son útiles. No, internet te permite el acceso a muchas cosas. Cualquier teléfono celular trae más que una enciclopedia, por más buena que haya sido. Y por más actualizaciones, porque antes salían o las mismas enciclopedias tienen su lugar en internet para que las consultes. También. Y las bibliotecas así muy fregonas en el mundo. Muchísimas. Sí, que tienen miles de libros. Ya que hablamos de la UAC tiene un convenio con más de 100 bibliotecas de universidades en el mundo. O sea, si lo usas, es genial. Pero habría que... Pero le falta personal calificado. Sí, y la cosa es que estarían libros en línea, los vas a leer en PDF, pero no en papel. Quizás, pero porque sale muy caro también imprimirlo, ¿verdad? Si te gusta un libro que viene solamente. Esa es la otra parte, o sea, vemos, están cerrando las bibliotecas en Saltillo, están cerrando el centro cultural donde había una librería, una de las pocas que quedaba. Del gobierno. Del gobierno de Coahuila. Exacto. Y luego cierran la biblioteca central y lo peor, esos espacios ciudadanos son asignados a más burocracia. O sea, como si la burocracia no le diera lo mismo, estar en su escritorio en algún edificio menos simbólico, ni menos acreditado. Pero además Además. Sí, porque eso de los derechos humanos es una vacilada. Sí, hay aquella anécdota que decía, vamos a acabar con la burocracia, creo que esto sucedió en Rusia. Vamos a quemar todos estos archivos, pero antes sáquenle 10 copias, ¿no? A cada cosa, ¿no? Entonces, pues no se acaba la burocracia. Sí, aquí en Saltillo hubo grandes librerías, ¿no? La Martínez, la Zaragoza, la Selecta, la Cristal. Esa calle le decían de las librerías y le puso Jerico una placa
que decía, esta es la calle de las librerías porque aquí es como 4. Sí, había 4, sí. Estaba Cristal, Zaragoza, Selecta, Martínez, cuando menos en ese espacio. En esa cuadra, sí. Y ya no hay ninguna de ellas. No hay ninguna. Entonces, la única que tenemos ahora es una sucursal de una de Monterrey, que casi nunca tiene nada. ¿Y la de acá de la Alameda? Y la Carlos Monsiváis, que era la nueva versión de aquella que se llamó Julio Torri. Desbaratan una para hacer una nueva. Y dices, oye, no podías dejarlo. Digo, la ciudad, que decimos, somos tan progresistas, fíjate, somos la pena de México. Bueno, pero desde la pena de México. Vi un reportaje que hoy estaba curioseando en Google, que decía, de la Atenas de México al Detroit de México. Y tú dices, órale, dices, pero no me gustó que ya no seamos Atenas y menos me gusta que seamos el Detroit, porque si vemos el verdadero Detroit, es una ruina de ciudad. Es una ciudad abandonada. Sí. Ahorita sí. Y aquí tenemos. Pero presumimos que somos. Sí. ¿Sabes qué? Cuando estamos en la porque por ignorancia no sabemos. Todavía dijeras, soy el Austin o el Silicon Valley o Seattle o alguna ciudad de esas. Pensilvania, Boston, alguna cosa de eso. Fíjense qué curioso. Países como Haití tienen un promedio de lectura más que los mexicanos. Haití tiene más lectura que nosotros en México. El país que más lee aquí en este continente es Argentina. Tienen una librería por cada 30,000 habitantes. En Europa, el solo país de España tiene 5,000 librerías. En México, el 50% de las librerías de la República están en el DF. El resto están en todos los demás estados de la República. Quiere decir que no tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahora tienes que ir a Sanborns, tienes que ir a galerías, tienes que ir a un puesto de periódicos a buscar libros. La ventaja es que existe Amazon y te los puede mandar a tu casa. Desde cualquier parte del mundo, porque te consiguen hasta usados estos amigos. Pero no hay la tradición de las librerías, Fornés, que hubo Montenegro. No, ibas y buscabas y navegabas. Y los ojeabas. Y ahí te pasabas horas buscando un libro. O leyendo un libro para no pagar. Exacto. Claro, pues mucha gente se cargaba en un librero. Los libros, como comprado para leerlo ahí en el PDF. Entonces te vale como... Casi lo mismo. No, por ejemplo, impreso puede costar 300 pesos. En PDF 79 pesos. Ok. 7, 8. Y hay libros de 19 pesos. En PDF. En PDF. ¿Y ya te quedas con esto? Sí, todos los clásicos están unos gratis y otros a 19 pesos. No, yo mejor voy a la librería. Sí. Además, me asesora. Sí. De veras, cuando quiera comprar un libro, vaya con él y él le dice hasta dónde lo puede conseguir. Si no lo tengo, ¿Y de qué se trata? ¿Y de qué se trata? Se lo escribo. Si no lo tiene, se lo escribe. Sí. Si no lo consigo, se lo escribo. No, entonces, el asunto de las librerías es delicado porque, te digo, hay escuelas suficientes como para que hubiera librerías. La gente sigue pidiendo libros. Se piden libros en primaria, se piden libros en secundaria, se piden libros en prepa, se piden libros en profesional o en las maestrías, que aquí ya hay muchas. Pero ahora no te piden un libro base ni de texto en las... Pero había universidades. Hay que acordar de aquella frase española, o no sé, que la universidad no quitaba lo tonto. No, nomás lo acentúa. Los títulos no quitan lo tonto, nomás lo acentúan. Sí, es cierto. Te decían de otra manera. Sí. Otro sinónimo. Entonces, bienvenidas sean las librerías, porque cuando se quitó esta librería que estaba ahí en la calle Juárez, ahora hace unas semanas, porque no tiene mucho, pues la gente presionó, o algunos que se dieron cuenta, y entonces la gente de ahí dijeron que le iban a abrir en otro lugar. Pero entonces, bueno, hay que seguir presionando, ¿no? Pues yo creo que es lo mejor que hay que hacer. Y entonces, ¿por qué han proliferado las librerías de segunda? Que antes nomás éramos 2, ahora ya somos como unas 6 o 7. Porque no hay librerías donde conseguir y la gente tiene que irse a Nuevo León. Sí. Y en Nuevo León también hay también librerías así como esta. Sí, muchas. Y hay una muy grande que se llama Librería Atenas. Y el dueño es de Saltillo, se llama Juan Rodríguez, por cierto. Ellos tienen las librerías que están acá en la calzada de Narro y otra por la calle de Hidalgo.
Bueno, pues la librería más grande ahorita de usados en Monterrey, es Dueños de Saltillo. Y bueno, pues ahí Vitaliano Cerda y hay otras gentes importantes también dentro del libro usado. Vitaliano pues ya se hizo viejo, los hijos se han dedicado más a la imprenta que al manejo de los libros, como lo hacía él, como lo hacía Vitaliano Cerda, que hay mucha gente que lo cita porque ella ha encontrado joyas y maravillas, ¿no? De cosas que ya no fácilmente se consiguen. Hay libros caros ya antiguos. Sí, por supuesto. Yo no me dedico a las antigüedades. Pero de repente me llegan conoces, libros del siglo XVIII, del siglo XIX. Me han llegado libros de 1700 y los he podido acomodar bien. Algunos me los han comprado algunas bibliotecas o gente interesada en el tema de astronomía, aunque lo haya escrito un cura, etcétera, pero son libros importantes. Yo me dedico a los libros usados, libros de segunda, pero eso no quita que no me lleguen libros interesantes, raros o antiguos, ¿no? Entonces me han llegado libros de 1700 y tantos hasta la fecha. Me acordé de otra frase para que la note de la universidad. Lo que natura no da, ni Cambridge otorga. O sea, sí, aunque usted estuvo en Cambridge, usted no es vivo, se acabó. Usted no tiene nada en la cabeza. Salamanca no lo otorga. Sí, así decía, pero yo le puse Cambridge a propósito ahorita tiene más nivel. De Stephen Hawking. Sí, Salamanca no tiene el nivel de Cambridge. Bueno, quisiera agradecer la presencia de Rufino y de su interesante plática y casi seguramente, si él no dispone de otra cosa, en otra ocasión tendremos oportunidad de platicar con usted y con ustedes. Muy bien. Yo encantado de platicarles de la importancia de la arqueología que algún día tendrá que ponérsele más atención. Y se me olvidó decirles, tenemos el tercer lugar en motivos de arte rupestre en la República, debiendo de tener el segundo. ¿Por qué? Porque aquí no se han hecho los registros oportunos. Lo hicieron Nuevo León, que está en el segundo, nosotros el tercero, y el primero es California. ¿Y lo hace el INAH? Pues cuando tienen arqueólogos y eso... ¿Cuántos del INAH están asignados a nuestro... Al arte rupestre yo creo que nadie. No lo vamos a tener entonces. Pero bueno, es lo único que hay de arqueología aquí. Sí. Y además pues, son los únicos que no lo registros valen porque pues, necesita ser arqueólogo titulado del INAH para poder andar haciendo. Pero el INAH se dedica, fíjate, yo al fin pasamos un minuto. Hace tiempo cuando fui a Cacastla, a mí me encanta visitar las zonas arqueológicas, fui a Cacastla por segunda o tercera vez y me encontré con que ya no había una vasija extraordinaria que estaba ahí. Entonces, un incensario. Entonces yo le pregunto a un muchacho joven que andaba ahí en Guinea, le digo, ¿dónde quedó? Y me dice, lo que pasa es que la anterior directora del INAH de aquí, de Cacastla, la vendió a Ámsterdam, alguna cosa, y la recuperaron. Bueno, déjenme decirle una cosa, han tratado de robarse ¿cómo se llama? En Palenque, la lápida del féretro que pesa una tonelada mínimo, cuando menos. Se la han tratado de robar, ¿para qué? Para el mercado negro. En Cuatro Ciénegas no se robaron las puntas de flecha que tenían ahí en un museo chiquito que hay. En el Museo del Desierto se robaron un lagarto, un cocodrilo. Bueno, por favor. La corrupción está en todas lados. Hay que echarle un día un vistazo al Museo del Desierto. ¿Dónde está Arturo González? Han tenido dos directores, Arturo y la anterior que fue Mauro. Sí, pero este es el negociante. Arturo González es el negociante. Sí. Y entonces, pues nos despedimos agradeciéndoles. Y esta transmisión fue posible gracias a nuestro productor Rafael Izquierdo y a nuestro director Félix Riojas. Muchas gracias al equipo y gracias a ustedes por aguantarnos. Muchas gracias, Rufino. Gracias.